El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído decir que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar la ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo: el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo: el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tercera parte de este sermón de la montaña. En la primera parte que leíamos 2 domingos atrás, leíamos las bienaventuranzas. El Señor nos presentaba la ley del reino. Estas bienaventuranzas que decíamos son el camino para vivir, para recorrer los 10 mandamientos. El domingo pasado veíamos la identidad del cristiano, esa identidad, esa vocación a ser sal de la tierra y a ser luz del mundo, esa necesidad de coherencia con el
con la ley del reino que el creyente tiene que vivir para poder ser verdaderamente un ciudadano del reino. Y ahora el Señor nos invita a dar otra vuelta de tuerca. Nos invita a superar el texto frío de la ley y adentrarnos en el espíritu de la ley. Es decir, y acá nos está dejando bien en claro un principio que es fundamental para las leyes, es fundamental para la ley de Dios y también es fundamental para las leyes humanas. Es decir, nosotros tenemos una serie de leyes que regulan la convivencia de la sociedad, hablando en el plano humano, ¿verdad? Y estas leyes tienen un texto que es obligatorio y que si uno no lo cumple se establecen ciertos castigos, porque necesitamos que nos obliguen a cumplir la ley. Esto evidentemente es una falta de madurez en la comprensión de lo que es la ley. ¿Por qué la ley tiene que estar acompañada de castigos? ¿O el no cumplimiento de la ley tiene que estar acompañado por un castigo? ¿O por qué tiene que haber una promesa de castigo para el que no cumple con alguna prescripción de la ley? Esto evidentemente es porque el ser humano decaído por el pecado original ya no es capaz de elegir lo que es bueno. Entonces es necesario que la ley esté acompañada de una promesa de castigo si viene infringida. Pero, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ninguna ley está dada al acaso o porque sí, sino que la ley, en teoría, está pensada para el bien de todos. Y en este caso, no sé, hablemos de las leyes más comunes que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Vos sabés que si el semáforo está en rojo tenés que detenerte y que si no te detenés te van a hacer la multa. Y en algunos países inclusive te pueden llegar a meter preso por no respetar un semáforo en rojo. O si se dan otras circunstancias podrías ir preso. Pero ¿cuál es la finalidad del semáforo? Organizar el tránsito. ¿Para qué? Para que podamos transitar más seguros por las calles, los vehículos y los peatones. Vos sabés que cuando el semáforo está en rojo y el vehículo se detiene, vos podés cruzar. Y si el automóvil, o mejor dicho, el que conduce el automóvil, no respeta el semáforo rojo, vos corres peligro de vida. Entonces, esa ley que está dada para el bien de todos, ese principio del bien de todos, es el espíritu de la ley. Ese espíritu de la ley es lo que el Señor hace resaltar aquí, cuando dice: ustedes escucharon que a sus padres se les dijo tal cosa, pero yo les digo. Había una ley que decía no matar, el 5.º mandamiento del Decálogo dice no matar. Y el Señor les dice: pero yo les digo que quitarle la vida a alguien no es solamente quitarle la vida física. También quitarle la vida a alguien es agredirlo, insultarlo. Le estás hiriendo la autoestima, lo estás lastimando, lo estás menospreciando. Entonces el Señor va al espíritu de la ley. Una ley que dice no cometer adulterio. Pero no es solamente el no cometer adulterio, sino también todo lo que lo precede. El deseo desordenado, la búsqueda de una satisfacción carnal ilícita. Eso también es infringir el 6.º mandamiento. Y eso también va unido, obviamente, al adulterio. Y ahí también hay adulterio. Es decir, el Señor nos está enseñando no solo a cumplir la ley fríamente en lo que es la letra de la ley, sino a adentrarnos en lo que es el espíritu de la ley y vivir ese espíritu de la ley,
tratando de poner lo mejor posible de nuestra parte para que ese espíritu de la ley se viva. Porque está bien, yo no mato a nadie, pero puedo insultar, despreciar, discriminar, menospreciar a alguien por cualquier razón que sea. Y también estoy hiriendo a la otra persona. Y a lo mejor también, en una de esas, estoy matando su alma, estoy matando su espíritu, porque le estoy haciendo daño. El Señor nos dice no cometer adulterio, pero estoy cometiendo adulterio desde el momento en que veo a alguien y empiezan a correr los ratones por la cabeza. Ahí ya estoy cometiendo adulterio. Estoy pecando contra el sexto mandamiento, porque estoy teniendo deseos impuros para con esa otra persona. Entonces, no nos quedemos con los 10 mandamientos solamente en su letra, sino que busquemos profundizarlos y vivirlos en el interior de nuestro corazón y atenernos a lo que es el espíritu de la ley de Dios. Porque el precepto divino, por más que sea un precepto divino, no es un fin en sí mismo, sino que el precepto divino está dado por Dios para ayudar al hombre a vivir en armonía con Dios, en armonía con la creación y en armonía con el resto de la humanidad. Entonces, si nosotros queremos vivir en armonía con Dios, con los demás, con la humanidad, con la creación y con nosotros mismos, necesariamente tenemos que adentrarnos en el espíritu de la ley y vivir el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley de Dios, la vivencia del espíritu de la ley de Dios, nos está dada por las bienaventuranzas. Ese camino que nos presenta nuestro Señor Jesucristo al comienzo de este sermón de la montaña, en el que nos invita a vivir el espíritu de la ley de Dios, algo que hoy lo hace de manera más explícita. Alabado sea Jesucristo.